Hola amigos, yo soy Mia y hoy les traigo un video con más de 30 curiosidades de Resident Evil 4. Si no conocías al menos una curiosidad, me debes un like. ¡Empecemos! Dificultad variable. Este juego tiene una dificultad dinámica, lo que quiere decir que dependiendo de cómo juguemos, es como nos va a tratar el juego. Por ejemplo, si nosotros en nuestra partida jugamos bien, que casi no recibimos daño y no nos matan, saldrán más enemigos, y estos mismos se harán más fuertes, más difíciles de matar y nos darán menos recursos. Y si por el contrario, nos matan mucho y recibimos mucho daño, saldrán menos enemigos, estos se harán más débiles y la cantidad de recursos será mayor. Modo fácil. Resident Evil 4. Recorta sección del juego si se juega en modo fácil. Los ejemplos más notables son en el castillo. Por ejemplo, no tenemos que pasar por el laberinto y las puertas donde nos encontramos a Ada ya estarán abiertas. Aquí, esta puerta ya estará abierta y la puerta donde encontraríamos la llave estará cerrada. El cáliz del rey ya está puesto en su lugar y donde deberíamos pelear con las armaduras estará cerrado. Y así, otros lugares quedarán cerrados. Lanzado en distintas consolas. Se ha lanzado en PS2, GameCube, Nintendo Wii, PS3, Cibo, Xbox 360, PC. De PC tiene 3 versiones, una hecha por Ubisoft, una llamada Ultimate HD y la versión 4K. También se ha portado en versiones reducidas para el teléfono móvil, iPhone y Android. ¿Qué pasó con los niños? A lo largo de todo el juego, en ningún momento vemos rastro de niños, y esto tiene su explicación, ya que los niños son muy pequeños, no lograron soportar la plaga, lo que les hizo perder la vida. Pero antes sí iban a haber niños como enemigos, que usarían piedras o cuchillos como armas, pero Capcom decidió descartarlos, porque la comunidad lo vería como algo de mal gusto. Pero sí hay una parte en el juego en la que podemos ver niños, y eso es en los créditos. Maletín. Resident Evil 4 ha sido el primer juego de la saga en tener un maletín para llevar las cosas, lo cual fue bastante aceptado por la comunidad. Un dato que no muchos saben sobre el maletín es que los objetos se pueden poner boca abajo. No hay baúles. Resident Evil 4 fue el segundo juego de la saga en eliminar los baúles para guardar objetos. El primero fue Resident Evil 0. Pero en Resident Evil 4, los objetos claves tienen su propio espacio. Objetos fuera del mapa. Existen varios objetos fuera del mapa como los siguientes. Monedas ocultas. Si nos colocamos en esta esquina, después de pasar la parte de los vagones, encontraremos bastante dinero. Este dinero está por debajo del suelo. Si quieres saber exactamente dónde están las monedas, te dejaré el video en la descripción. Quick Time Events. Muchos dicen que el primer juego de la saga en tener Quick Time Events es Resident Evil 4, pero no. El primer juego de la saga en tenerlos fue Resident Evil 3, Nemesis. El cuchillo. Esta fue la primera entrega de la saga en la que vemos que el cuchillo no ocupa lugar en el inventario, sino que ahora es un arma que accionamos con un botón, lo cual, a mi parecer, es muchísimo mejor. Unos datos adicionales es que esta arma es la que más daño le hace a Krauser, y a los únicos 2 jefes que no podemos matar a cuchillo es al del lago y a Salazar, el cuchillo y los regeneradores. Podemos matar a los regeneradores a cuchillo si le disparamos a las piernas. Esto lo descubrí por un canal de YouTube, que desde que vi un video de él, lo empecé a seguir. Si lo quieren visitar, el canal se los dejaré en la descripción. Las plagas de los regeneradores. Sabemos que los regeneradores tienen unas plagas. Dichas plagas les otorga la cualidad de regenerarse, pero lo curioso es que estas plagas se parecen al monstruo del lago, que si nos fijamos, el monstruo del lago es una salamandra, y las salamandras son animales que se pueden regenerar.
por lo que podemos concluir que el ADN del monstruo del lago puede que sea el que le dio lugar a las plagas que tienen los regeneradores. Los aldeanos del puente. Todos creímos que a los aldeanos que les bloqueamos el paso con el puente, ya no volveríamos a verlos. Pero déjenme decirles que estos aldeanos son los mismos que vemos después en las minas. Porque si nos fijamos bien, pareciera que estuvieran buscando algo. Incluso aún llevan sus antorchas. O simplemente siguen desenterrando las minas. La chaqueta de Leon. Al inicio de Resident Evil 4, Leon tenía una chaqueta puesta. Pero luego de que Vitores Méndez deja inconsciente a Leon y lo encierran con Luis, Leon ya no tiene su chaqueta. Pero si jugamos Separate Ways, podemos ver que uno de los aldeanos, específicamente Don Manuel, se robó la chaqueta. Hombre del abrigo verde. Esta ya debe conocerla todo el mundo, pero igual no puede faltar. Después de la muerte de Mike, al cruzar la puerta que lleva a la siguiente zona del juego, a la derecha de Leon hay un muro que está destruido, desde el cual se puede ver la zona del combate final contra Osmond Saddler. Si se apunta con algún rifle con mira extendida, se notará una silueta. Si se utiliza algún hack para poder salir del mapa y llegar a ese punto, se verá una persona que lleva puesto una chaqueta verde. Está haciendo una pose levantando levemente los brazos. La demanda. Judy A. Jurasek demandó a Capcom por haber utilizado fotografías de su libro Surfaces para crear elementos en juegos como Resident Evil 4 y Devil May Cry. Al parecer, Capcom y Judy Jurasek han resuelto amigablemente su disputa sobre el supuesto uso de las fotos de Jurasek en los juegos de Capcom. El tercer ícono de Ashley. Los íconos de Ashley más conocidos son el rojo de cuando es capturada y el amarillo cuando está ocupada o debemos atraparla. Pero hay un tercer ícono con forma de signo de interrogación de color naranja, que hace aparición cuando Ashley no sabe qué hacer. Para hacerlo, solo hay que subir una escalera, tirarla y llamar a Ashley. Minijuegos. Con los minijuegos de esta entrega, podemos desbloquear el cañón de mano, o hand cannon en inglés, al terminar el modo mercenarios con todos los personajes y obtener las 5 estrellas. Pasar el Separate Ways nos desbloquea la Chicago Typewriter para el modo historia y el traje 2 para Leon y Ashley. Y pasarnos el Assignment Ada desbloquea la Chicago Typewriter para Separate Ways, es decir, con Ada. Todo esto ha influido a que la comunidad tome como los mejores minijuegos de la saga a los de Resident Evil 4, Hermanas Bella. Podemos deshacernos de las Hermanas Bella con solo ataques físicos, ya que si nos ponemos de espaldas a ellas, nos agarrarán por detrás, permitiendo que Leon le dé golpes con los codos y podemos hacerlo cuantas veces queramos. Los policías. Si al salir del auto al comenzar el juego, intentamos dispararle a los policías, estos dirán: No estés odiando. Get this over with, will you? Hey, stop fooling around. Si nos acercamos a ellos para hablar, dirán: Forget your makeup or something? What's the matter? Did you lose your nerve? y si intentamos regresar por el puente, dirán: Not that way, cowboy. Deadman Glitch. Hay un glitch que no solo le dará un poco más de velocidad a Leon, sino que también atacará más rápido con el cuchillo y otras armas. Se hace de la siguiente manera. Debemos equipar la Striker, luego apuntar, y antes de que salga el láser, entrar al inventario y equipar cualquier otra arma. Y listo. Ya hemos hecho este glitch. Hay que tener en cuenta que el glitch se desactiva cuando abramos puertas, hagamos ataques cuerpo a cuerpo, con cinemáticas, y si entramos a una zona nueva. Saltarnos partes del juego. Con el Deadman Glitch, podemos saltarnos partes del juego, como por ejemplo, la parte de los vagones, los 2 gigantes, entre otras. Traje especial 2 de Leon. Si Leon intenta recargar la Chicago Typewriter, este se arreglará su sombrero y sonreirá. Si la realiza repetidas veces, a la 4ª vez, este lanzará su sombrero al aire
y lo recogerá de una manera que recuerda bastante a Michael Jackson. La apariencia del cuchillo cambiará si se usa este traje. Traje especial 2 de Ashley. Ashley, al usar el traje de armadura, será invulnerable a cualquier daño y solo serán visibles sus ojos por el casco. Si Leon apunta a Ashley, la visera del casco se bajará cubriendo completamente a Ashley. Incluye la cámara de los juegos clásicos. Este tipo de cámara la podemos ver en la versión japonesa del juego, específicamente en donde controlamos a Ashley. Escenas de muerte. Leon tiene muchísimas formas de morir. A continuación, te mostraré algunas de ellas. Do something, cop! After you. Die, comrade. Cuadros de Sadler. Algunos de los cuadros de Sadler tienen dinero, que podemos acceder a él al descolgarlos de la pared. Pues bien, uno de estos cuadros tiene algo curioso, y que no muchos saben. El cuadro del que les hablo es el que está en la cabaña donde conseguimos la escopeta. Cuando no hemos conocido a Sadler, Leon dice, definitivamente del tipo con los que no me entiendo. Y después de conocerlo, dice, algo me dice que no vamos a llevarnos bien. La peseta. La peseta es una moneda española que fue sustituida en el año 2002 por el euro, moneda oficial de 19 países europeos. Sin embargo, en Resident Evil 4, que se supone que acontece en 2004, se puede recoger pesetas para comprar objetos, convirtiéndolo en un error anacrónico. Aunque posiblemente esto se deba a que la zona infectada por el virus estaba apartada. Láser. La escena de Leon con el cuarto de rayos láser es un claro guiño a la primera película de Resident Evil, Luis Serra matando a Leon. Si le disparamos varias veces consecutivas a Luis en la cabaña, este terminará matándonos. Adiós, Leon. Leon en el trono. La parte en que Leon se sienta en el trono de Sadler es muy parecido al final de la primera entrega del juego God of War, en el que el personaje Kratos se sienta en el trono de Dios de la guerra a descansar. Y también es bastante parecida a la escena final de Tekken 5. Cuerpos que desaparecen. Cuando aún no hemos salvado a Ashley, podemos ver una pila de ganados. Pero luego de salvar a Ashley, la pila de ganados ya no está. Bolsa misteriosa. Hay una bolsa misteriosa en uno de los contenedores de la isla. Sabemos que no es un regenerador, ya que si le apuntamos con la mira térmica, vemos que emite calor y al matarla se queda fría. Los regeneradores no emiten calor, pero las plagas sí emiten calor. Si vamos con Ada Wong a esta zona, ella es quien cierra el contenedor por el asco que le causa. Existe la posibilidad que lo de la bolsa solo sea una plaga, porque la bolsa solo reacciona cuando nos acercamos, y puesto que sabemos que las plagas necesitan de un huésped para vivir, ¿Ada iba a besar a Leon? Se puede decir que Ada iba a besar a Leon, ya que cuando ocurre esta escena, ella levanta su mano como si fuera a besarlo, pero lamentablemente, Leon arruinó el momento. Mención de Leon en Resident Evil 5. En una de las cinemáticas de Resident Evil 5, Chris dice que la gente actúa como los ganados descritos en el informe de Kennedy.
refiriéndose a Leon. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Leon imitando al buhonero. En Resident Evil 6, Leon dice una frase la cual recuerda mucho al buhonero. Hunnigan regañando a Leon. Si en lugar de ir a la iglesia a rescatar a Ashley, nos vamos por el camino del puente, recibiremos una llamada de Hunnigan regañando a Leon. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry. Y eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado este video lleno de curiosidades sobre Resident Evil 4. Sé que este juego ha marcado a muchos de nosotros y aún sigue cautivando a jugadores de todas las generaciones. Déjame saber en los comentarios cuál es tu personaje favorito de la saga de Resident Evil. Gracias por acompañarme en este viaje a través de Resident Evil 4. No olviden compartir este video con sus amigos que también sean fanáticos del juego. Si les gustó el video, no olviden darle un like y suscribirse al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video.